Hay 3,5 millones, 3,500,000 familias en Estados Unidos que lo único que querían era una casa para su familia, un pequeño carro, y creían tenerlo. Cuando el banco les prestó dinero y de repente están en la calle todos ellos y sus casas reposicionadas. O sea que ese sueño tan fácil, tan limitado, tan básico, de repente es un sueño que nos ofrecen un día, exactamente como la pizza para llevar, y al día siguiente nos lo quitan. Y no porque la acción nuestra, no porque hayamos hecho nada, ni porque hayamos cometido ningún delito, sino simplemente porque hay un sistema que nos trata y nos usa como una mercancía más. Nos vende, nos compra, nos dan y nos quitan, siempre en base a los intereses de la pequeña minoría que domina. Y eso es la simple verdad. El sueño americano, la pequeña casa, el pequeño carro, la vida garantizada, la comunidad personal, cada uno ocuparse de su propia vida y no preocuparse del vecino, de repente se ha hecho pedazos, ¿verdad? Se ha hecho pedazos. Y no se ha hecho pedazos por la actividad de esa gente, sino porque los bancos quebraron, porque la gula de los banqueros y de las casas de finanzas llevó a la quiebra, no solo a ellos mismos, porque ellos parece que se escaparon, algunos cuantos se suicidaron, pero la gran mayoría está ahí con jubilaciones de millones y millones y millones de euros, es que se les da por haber trabajado tanto para arruinar la vida de millones de personas. No, eso es la verdad de este mundo. Y lo importante, yo creo, estamos en un momento muy interesante, porque antes el capitalismo es un sistema que va de crisis en crisis. Y la realidad es que muy pocas veces podemos predecir, aun teniendo los 3 tomos de Capital en la mano, cuándo va a ocurrir la siguiente crisis, de qué forma va a tomar. Pero hasta ahora yo creo que muchas veces esas crisis se explicaron con referencia a eventos lejanos, a cosas inesperadas, a turbulencias naturales, a errores, todo lo demás. O sea que todo menos culpable exactamente a la clase dirigente, la clase capitalista, cuya persecución de la ganancia es la causa siempre de la crisis, donde quiera y como quiera que se presente. Hoy estamos en un mundo donde yo creo que queda muy poca gente que no sepa exactamente quién es el responsable de la crisis. Son los banqueros, dicen, a través del mundo dicen, son los banqueros, son las compañías multinacionales. O sea que eso es una conciencia colectiva muy avanzada en cierto sentido. Es un gran salto adelante. Y es el producto de una época que intenté describir en que el compañero dijo al final, allá atrás, una cosa muy cierta, que en el 89 había mucha gente que identificaba el socialismo con esas burocracias, esas tiranías de Europa Oriental, que lejos de garantizar, ni desarrollar, ni de ofrecer la libertad a las inmensas mayorías, simplemente explotaban de distinta manera a sus propios trabajadores. Les negaban el derecho de organizarse, se enriquecían, en ese caso las burocracias, a expensas de sus trabajadores. Es un sistema donde la explotación se le daba otro nombre, y uno piensa, como tú dices, el marxismo tiene mala fama. Bueno, qué crímenes se han cometido en nombre del marxismo, ¿verdad? Entre ellos los crímenes del estalinismo que hacía la contrarrevolución usando el discurso del socialismo. Lo que tenemos ahora es un mundo en que eso se desenmascaró. Y hoy en día se está redescubriendo el socialismo en su sentido auténtico y real. El sentido en que lo ofrecía Marx. Marx nunca decía que había que imponer tiranías. Todo lo contrario, decía que la revolución es el acto de liberación de la clase trabajadora misma. El compañero allá, en una pregunta muy compleja y grande, hablando de Chile y todo lo demás, decía, es una cuestión de cultura. Nosotros como marxistas tenemos una cosa, hay una cultura dominante. Una cultura dominante que dice, el mundo no se puede cambiar, pero con poco de cirugía plástica o poniendo vestimenta nueva o comiendo de otra manera o adelgazándose o engordándose, lo que nos queda es la posibilidad de cambiar cada uno su propia vida individualmente. Nosotros decimos que eso es un mito, es una ficción.
es un sueño falso. Lo que sí se puede hacer es colectivamente cambiar el mundo. Antes, quizás, durante mucho tiempo, teníamos que referirnos y tomar como punto de referencia ejemplos históricos. La Revolución Rusa, el compañero mencionó los soviets, un momento en que el pueblo toma el poder en su colectividad y discute y debate y forma y crea un nuevo tipo de realidad. Lo extraordinario, creo yo, cuando uno ve la historia de las luchas revolucionarias, es la extraordinaria creatividad de esa clase trabajadora, que sin profesores burgueses ni nada más, a través y en la misma lucha empieza a crear formas nuevas de vida, no simplemente de lucha, sino de vida. Y tenemos miles de ejemplos. Si tenemos los soviets de Rusia, si tenemos lo que pasó aquí en España en el 36 y el 37, si tenemos los cordones de Chile, si tenemos y miles más, y si tenemos las asambleas populares de Bolivia, para citar solo 4 o 5 ejemplos entre muchos. Lo que nos demuestra es que el socialismo no surge de ningún recetario, ni es traído desde fuera por ningún experto, sino que es el fruto y el producto de la lucha misma. Es el producto del momento en que las grandes mayorías empiezan a sentirse activos, dueños, sujetos de la historia y no simplemente peones en un gran juego de ajedrez sobre el que ellos no tienen ningún tipo de control. La tarea del socialismo, de los socialistas, una tarea importante de nuestra actividad como organización de socialistas es tomar esos ejemplos, interpretarlos, divulgarlos y hacer ver que las luchas cambian de apariencia. Los trabajadores hoy se visten, la inmensa mayoría de trabajadores del mundo, me imagino que se visten de bata blanca, donde hace un siglo se vestían de mono, pero su relación con el capital sigue siendo exactamente lo mismo. Producen a cambio de salarios para los dueños de la producción, que los que acumulan los edificios y las ganancias. Esa relación fundamental, central, sigue siendo el motor, la relación que define el sistema en que vivimos. Muchos han visto, y cada vez más, que eso causa estragos, que eso destruye, que cuando hay una crisis, lo primero que hace el capitalismo es hacer que nosotros paguemos, y mientras ellos se salven los pellejos. Eso, hay miles de personas que han visto eso, que hace un año no lo sabían. Ahora, ¿qué construimos sobre esa base? De que en la batalla por las ideas, cuando dicen cámbiate tu cuerpo, cámbiate tu casa, cámbiate tu forma de comer, porque es el único cambio que nos es accesible, nosotros tenemos otra respuesta basada en la historia del movimiento obrero, del movimiento socialista, que tenemos un poder que cuando lo usamos, ¿verdad?, un poder real, colectivo, que es capaz de enfrentarse con el capitalismo y ofrecer y crear y abrir otro espacio absolutamente nuevo, otra forma de vivir, otro tipo de sociedad, un mundo nuevo real. Pero hay que reconocer que esto, y recurrimos otra vez a Marx, que eso no va a ocurrir porque es moralmente superior, ni porque nos llegó el momento. Porque Marx decía muy claramente, el capitalismo siempre tiene sus soluciones, pero sus soluciones siempre son a expensas nuestras. ¿Cuál es nuestra solución? Es una solución basada en la democracia, en la acción colectiva, en el uso racional de los recursos del planeta para responder a las necesidades de los seres humanos y no responder a las necesidades de las grandes multinacionales. Hablamos de petróleo, de gas, de recursos naturales, ¿verdad? Esos recursos pertenecen a la humanidad. Desgraciadamente vivimos en un sistema en que esos recursos se privatizaron, ¿verdad?, y se venden y se compran en un mercado dominado por grandes capitales. Nosotros tenemos que vislumbrar un mundo donde todos esos recursos están al alcance y están manejados, administrados por una sociedad realmente democrática. Hacia eso trabajamos. Pero tenemos una cosa muy clara, que tú decías, bueno, antes se decía que las ideas se venían de fuera. Como marxistas tenemos una cosa muy claramente, que la revolución, que la transformación del mundo transforma a su vez a la gente misma. ¿Cómo se pasa de pasivo a activo? No es un acto intelectual, es un momento de comprensión en el contexto en que uno empieza a sentir su propia fuerza. Nuestra tarea
es de organizarnos, de participar en todos aquellos momentos en que la gente ejerce esa fuerza y demostrar que esa fuerza es la fuente